Buenos días, estamos con el abogado Ángel Alberto. Doctor, buenos días. Quisiera hacerle dos preguntas. ¿Cómo ha sido su experiencia como practicante? Buenos días, Lady. Bueno, he tenido una experiencia muy grata. He sido practicante en el área de asesoría jurídica de la Municipalidad Provincial de Chupaca, con un gran jefe de prácticas, un actual magistrado de la Corte Superior de Justicia de Junín, el doctor Alexander Orihuela. Una experiencia muy enriquecedora porque he podido absorber muchas de las dudas y conocer el aspecto práctico del ejercicio de la carrera, ¿no? Por lo menos a nivel de gestión pública, con las opiniones. Yo creo que ha sido muy valioso para decantarme por la especialidad que tengo ahora, que es el derecho administrativo, y creo que las prácticas han sido un momento decisivo para tomar este rumbo, ¿no? Gracias, doctor. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es ahora su experiencia con los estudiantes de derecho que usted ha tenido o tiene? Bueno, la vida me ha permitido tener ya ahora la etapa de ser formador. He tenido ya varios grupos de practicantes en estos 16 años de docente. He tenido la oportunidad de ser jefe de práctica de muchos de ellos. Además, he estado a cargo del programa CESIGR, que son los estudiantes de la práctica final, ¿no? en Derecho. Y creo que he procurado en ellos, en todo caso, devolver lo que la vida me ha permitido a mí, ¿no? Conocer y brindarles un tiempo, porque los practicantes lo que necesitan es un tiempo, no solamente que les asignes tareas, sino también que los guíes, los orientes y les permitas consolidar y hacer muy útil la práctica en su formación profesional. ¿Cómo es su labor, o sea, su comunicación con los practicantes? En primer lugar, hay que darle una inducción, los practicantes hay que darle una inducción, unas ideas generales, pautas para desarrollar sus trabajos. Y luego hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Siempre conversando, dialogando para poder ver en qué están fallando, para poder enmendarse y luego brindarles la oportunidad de que ellos mismos puedan revisar y tener una evaluación de su trabajo, de su rendimiento. Yo creo que eso les ayuda, este seguimiento, este acompañamiento, les ayuda a ir perfeccionando su labor, su desempeño como practicantes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Esta ha sido una entrevista con el doctor. Muy buenas tardes, estamos con la docente de Derecho Laboral 2, y lo cual el día de hoy le vamos a hacer dos pequeñas preguntas. La primera pregunta sería ¿cómo ha sido su experiencia como practicante? Bueno, buenas tardes primero, chicas, muchas gracias por la entrevista. Mi experiencia como practicante, en realidad yo he tenido experiencias tanto en el sector público como en el sector privado, enriquecedoras en realidad, muy buenas, muy bonitas. Me ha tocado trabajar en empresas bastante fortalecedoras para mí, ¿no? Me han enseñado muchas cosas. Les contaré primero que he tenido una experiencia en un sector público, por ejemplo, que me ha tocado estar en el área de planillas, en el área de personal. Entonces uno cuando ingresa como practicante, hay veces entra con la expectativa del asombro recién, ¿no? Mi primera experiencia laboral, ¿cómo será, no? Y sin embargo no te das cuenta, no entras en cuentas de que la responsabilidad que uno tiene como trabajador no es la misma que uno tiene como estudiante, ¿no? Entonces la misma empresa, la misma entidad te obliga a tener que cumplir ciertos protocolos que de repente no los tenías planeados. Les contaba que cuando ingresé a esta área, por ejemplo, me tocó hacer la planilla de pagos de los trabajadores, ¿no? Entonces, como comprenderán ustedes, todos los trabajadores esperan su remuneración el último día del mes. Hace muchos años, cuando yo ingresé como practicante, todavía no era nada digitalizado, todo era de forma manual, las planillas, ¿no? Los pagos de AFP, seguros, todo se hacía a mano. Entonces se hacía trabajador por trabajador, ¿no? Entonces llenar la planilla a mano era un trabajo bastante duro y a mí me encargaron esa función y ya había pasado el día 30 y yo todavía no lo había terminado. Y teníamos una fila de trabajadores en el área de personal tocándonos la puerta, indicándonos y pidiéndonos qué pasó con mi remuneración. Todos los trabajadores estaban molestos. Entonces ahí aprendí una cosa muy importante, que es la puntualidad, la responsabilidad y el cargo que te dan, ¿no? De que uno no puede ya jugarse con el tiempo, jugarse con no, bueno, fallé y mañana lo hago, mañana lo termino, ¿no? Entonces hay mucha responsabilidad. Y eso fue el primer impacto que yo tuve cuando ingresé como practicante. Ay,
interesante acotación, Miss. Y actualmente usted ya tiene o ejerce funciones más importantes por la experiencia que tiene, pero ¿cuál es su experiencia trabajando ahora con practicantes? Mira, mi experiencia como practicantes lo cojo también lo que han sido conmigo. Y trato de ser amiga, tutora, de ser de repente una fuente de enseñanza para los chicos que les toca trabajar conmigo, ¿no? Porque la diferencia de repente que tenía yo como practicante y tienen los estudiantes ahora, es que ahora los estudiantes vienen mucho más preparados y tienen a la mano la herramienta tecnológica, cosa que en mis principios no era así. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes tienen la posibilidad de hacer una consulta, inclusive, ¿no?, al internet y decir cómo será esto, ¿no? Porque definitivamente no todo lo que se aprende en aula es lo que, con ese conocimiento no es que uno empieza a trabajar, ¿no? El trabajo es una cosa bastante distinta, te sirve mucho el conocimiento universitario, pero en el trabajo se desarrollan otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, las habilidades que nosotros recogemos en la universidad, si bien es cierto, las volcamos en el trabajo, pero no todo es como nos enseñan en el aula, ¿no? Entonces, trato de ser muy amiga, de darles mucha confianza, de que puedan preguntarme todo lo que necesiten saber, porque solamente con la iniciativa que tiene un practicante para preguntar y querer saber más allá de lo que se le ha encargado, es que puede asumir sus funciones, sus responsabilidades con toda la garantía de que vaya a ser, de que esté bien hecho el trabajo, ¿no? Muchas gracias, Miss, gracias por eso. Quien me saluda es Carlos Armando Barrantes Martínez, docente de Derecho Laboral en la Universidad Continental, abogado en ejercicio y bueno, estoy presto para cualquier pregunta que puedan realizar. Muchas gracias, profesor. En primer lugar, me encantaría saber cómo fue su experiencia como practicante. Fue dura en el sentido de que tuve jefes muy exigentes, tanto a nivel administrativo, cumplir horarios, y a nivel intelectual, ¿no? Tuve que elaborar, siendo practicante, un promedio de 20 contestaciones al día, ¿ya? Ir a hablar con jueces constantemente, analizar resoluciones del Tribunal Fiscal de una complejidad muy grande, y lo tuve que hacer desde el primer día, ¿no? Entonces fue un reto muy bonito, en donde aprendí un montón, pero siempre primó la disciplina y primó el compromiso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y en segundo lugar, usted actualmente trabaja con un practicante. ¿Me podría contar su experiencia en esta etapa? Ya, es una experiencia totalmente inversa a la que yo tuve, ¿no? En el sentido de que siento que el practicante se siente con todo el derecho a estar ahí y no busca realmente generar ese... que sienta que merece estar ahí, ¿no? Entonces a veces llega un poco tarde, le he tratado de llamar la atención, a veces falta mucho, con reiterada, a veces sin justificarlo, ¿no? Piensa que porque es practicante no tiene un compromiso con el trabajo, y es algo que yo un poquito me puedo comparar de la época en la que yo era practicante, ¿no? Y todos éramos muy comprometidos, y éramos muy puntuales y andábamos enchufados al 100% para aprender como una esponja, ¿no? Entonces creería que, no estoy generalizando, pero al menos en este caso particular, creería que no lo está viviendo bajo la forma como yo lo viví o como lo vivíamos en esa época, ¿no? Creería que debería ser, falta un poquito más de compromiso, un poquito más de deseo de aprender, ¿no? Porque es una etapa importante de tu formación, ¿no? No solamente en la universidad, sino el ejercicio práctico, y dar todo de ti. Tienes que darlo todo de ti, es un momento para lucirte y un momento para poner en práctica lo que uno ha aprendido a nivel teórico, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor, y que tenga un buen día.